Sergio Berenstein, doctor y magíster en ciencia política, alguien que sigue el día a día, que mantiene permanentemente la atención en todo lo que está pasando. A Milei le queda grande la responsabilidad de manejar las crisis. Hola Sergio, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Bien, bueno, qué momento que estamos viviendo, ¿no? De la Argentina. Veíamos una encuesta de Subán Córdoba donde el 65% ya no está aprobando la gestión de Milei, pero además donde mucha gente está diciendo estamos en el camino incorrecto, hay que recuperar la senda del bien. ¿Qué pasa? ¿Qué advertís en la Argentina por estos días? Primero la aclaración, ese título con el cual iniciaste la nota corresponde a una entrevista que me hicieron ayer y yo me refería fundamentalmente a estas crisis vinculadas a sospechas de corrupción, el caso Libra, el caso Adorni, el caso Banco Nación. Aclaré en esa entrevista que me hicieron ayer que el gobierno había logrado encauzar muy bien al comienzo de su gestión la cuestión económica, sobre todo el proceso de desinflación. Y eso le había dado un enorme crédito al presidente. Lo que ocurre es que justamente, yendo a la pregunta, hace ya 10 meses que la inflación se había constituido en uno de los pilares en términos de logros, ¿no? Por la caída en el índice al comienzo de la gestión del presidente Milei. Bueno, hace 10 meses que eso se ha revertido. Al comienzo por la cuestión electoral, por la presión de la corrida cambiaria, luego por la inercia, porque la Argentina tiene mecanismo de indexación que genera inercia inflacionaria, ahora en los últimos 40 días vinculado a la guerra, al incremento del precio de los combustibles, con lo cual estamos frente a un gobierno que en lo económico bien había alcanzado logros significativos al inicio de la gestión, eso quedó como estancado. Y al mismo tiempo no solamente no baja la inflación, sino que el salario no se recupera, la actividad económica vinculada sobre todo a las pymes, a la industria, al comercio, sufre las consecuencias de una apertura comercial y de un atraso cambiario, que tal vez son instrumentos necesarios, pero generan costos significativos, ¿no? Y lo del atraso cambiario es muy controversial, porque el gobierno niega que haya atraso cambiario, y al mismo tiempo no sale rápidamente del cepo, ¿no? Al contrario, está habiendo cepo para las grandes empresas. Hay ahí un debate porque hay muchos sectores que no son competitivos en este contexto cambiario, incluso sectores que exportan en la Argentina y ya no tienen mucho margen. Así que hay un debate en lo económico, que era la principal fortaleza del gobierno, que está erosionando justamente la imagen del presidente, la imagen de su administración. A eso se le suma una creciente preocupación por la cuestión de la corrupción, ya no del gobierno kirchnerista, sino del gobierno de Milei. Y ahí es cuando yo creo que el gobierno maneja muy mal estas crisis, porque, por ejemplo, ¿no? Con figuras desacreditadas, por el motivo que sea, ¿no? Como la de Manuel Adorni, tal vez injustamente, tal vez no, eso lo de eliminar la justicia. Bueno, muchos otros gobiernos lo que han hecho fue cortar el problema. Pregunta contrafáctica: ¿qué hubiera pasado si, en vez de sostener la figura de Manuel Adorni, que incluso no puede ni siquiera oficiar de vocero, que es algo que él hacía muy bien, ¿verdad? El presidente hubiera decidido un reemplazo. Bueno, probablemente toda esa crisis no hubiera impactado tan negativamente como efectivamente lo hizo, y en la medida que avanza la investigación judicial, cada día hay una revelación que confirma que acá hubo por lo menos un manejo muy, digamos, irregular de la información. Veremos si después se puede probar o no que hubo algo más en términos objetivamente en la compra de estas propiedades, si hay algún delito o no, eso insisto, debería la justicia, pero fue mal manejado comunicacionalmente. Ahí es donde yo creo que el gobierno maneja mal las crisis, ¿no? Bueno, a eso se le suma, nosotros estamos viviendo por estos días, creo que vos has estado a partir de ayer y creo que lo debes haber visto en distintos medios porque todos han hecho repercusión, de la diputada nacional por Salta, libertaria, ¿no? Gabriela Flores, que dice, sí, mi hijo usó los pasajes y esto no es delito. Es peculado, muchacha. No solamente, sino son los típicos comportamientos de la famosa casta, que supuestamente el modelo libertario venía
digamos, a cancelar, ¿no? Y fueron esas denuncias de privilegios, los pasajes, los créditos, ¿verdad? Los choferes, etcétera, lo que había, creo yo, le había dado popularidad al presidente. Bueno, lo que uno ve ahora es que en el poder los libertarios hacen las mismas cosas, incluso peores, que las que hacían sus predecesores, ¿verdad? Claro, exacto. Ahora, Sergio, con este combo, que por un lado lo que vemos, ¿no? Una inflación que desde mayo del año pasado no para de crecer. Inclusive el pronóstico no es bueno para la inflación que seguramente el INDEC va a dar a conocer la semana que viene. Digo, entre esto y estos escándalos de corrupción, porque no nos olvidemos que está Libra, no nos olvidemos que está fentanilo, no nos olvidemos de todo lo que, no solo Adorni, ¿no? Bueno, ahora se le suma lo de Gabri Flores y demás. Digo, con todo este combo, ¿qué futuro ves para adelante? Bueno, dependerá mucho, naturalmente, de lo que haga el gobierno, que todavía tiene iniciativas. Fíjate lo que ocurrió con la ley de glaciares ayer, ¿verdad? Sí. Muy probablemente la economía mejore en el segundo semestre, eso dicen por lo menos los principales economistas. Hasta el Banco Mundial ratificó ayer que la Argentina iba a crecer más que el promedio de la región, 3,2%, que es un crecimiento que ojalá tuviéramos en promedio, ¿no? Si Claro. Argentina hubiera venido creciendo al 3% en los últimos 30 años, hoy tendríamos un PBI per cápita parecido al de España. Claro. Así que 3% es un buen crecimiento. Entonces depende mucho de lo que haga el gobierno, que todavía tiene capacidad de iniciativa, tiene, creo yo, una representación parlamentaria ahora sí vigorosa, con la cual puede fijar una agenda. Pero fíjate, ¿no? Ya pasó un sexto, Sí. de las sesiones ordinarias del Congreso. Sí. Son 9 meses de sesiones ordinarias y ya va un mes y medio. Y excepto la ley de glaciares, que ya venía como parte de la agenda de extraordinarias, el gobierno no mandó un solo proyecto de ley al Congreso. Acordate que el gobierno había prometido, en la apertura de sesiones ordinarias, dijo el presidente de la Nación, 90 reformas estructurales. Sí. Bueno, hasta ahora no vimos ninguna. No, la famosa ley hojarasca, ¿no? Bueno, está bien, pero no llegó. No llegó. No fue enviada todavía. Entonces, yo creo que acá estamos ante una situación muy singular. Un gobierno que tiene una narrativa transformacional, pero una práctica, bueno, muy gradualista. Un gobierno que no salió del cepo, un gobierno que no termina de mandar, por ejemplo, una ley de reforma tributaria y una ley de reforma previsional. Hoy un sindicalista en el diario admite que hay que revisar la edad de retiro en la Argentina, y el gobierno no manda un proyecto porque no quiere pagar un capital político, porque le tiene que decir a las mujeres y a los hombres que se tienen que jubilar más viejos. Sí. Entonces, la verdad que del ánimo reformista, transformacional, que el presidente nos había prometido a esto, bueno, la verdad que es sorprendente. Por eso yo creo que también eso le está generando al gobierno un problema. Y es que el programa económico que tuvo ahí hasta el comienzo parece haberse quedado sin nafta. Más allá de eso, falta, creo yo, una agenda de reformas que le dé vitalidad y lo vuelva a poner a Milei en el lugar que él tenía cuando ganó la elección, que era un presidente que venía a transformar la Argentina, ¿no? Y en el frente, ¿crees que se advierte esta debilidad del presidente? ¿La advierten y esto es lo que los moviliza? Se lo ve a Kicillof, que se reunió con Emilio Monzó, con Massot, Melconian, que dice estamos elaborando un proyecto, el socialismo con Mónica Fein, que ayer o esta semana terminaron de rearmarse de cara al 2027. Digo, ¿crees que hay Uñac, que también aparece dando vuelta por ahí? ¿Crees que en la oposición advierten que el ciclo está como agotándose, el ciclo Milei? Yo creo que la oposición de a poquito están advirtiendo que la competencia electoral del año próximo puede ser más intensa y que hay probabilidad de alternancia, cosa que tal vez después del triunfo electoral de Milei no era tan claro, ¿no? Claro. Y que hay también una lectura, en mi opinión, correcta, y es que la fragmentación de la oferta opositora, si ocurre, le facilita mucho el camino al presidente Milei. Si ustedes miran, por ejemplo, el recorrido electoral de la Argentina en los últimos 20 años,
en la elección del año 2007, cuando Cristina es electa por primera vez, pero el kirchnerismo logró, digamos, una ratificación en la sociedad, bueno, con una candidatura vice de centro como la de Julio Cobos y con una oferta supuestamente de mejorar la calidad institucional, Cristina ganó gracias a la fragmentación opositora, con Lilita Carrió y Roberto Labaña dividiéndose el voto anti-K, ¿no? Claro. Luego en el 2011 hubo una fragmentación todavía mayor, con muchos candidatos que suponían que Cristina no llegaba a la segunda vuelta, un diagnóstico muy equivocado, que aparte no respondía a ningún sondeo serio, donde se la veía a Cristina recuperada luego de la muerte de su marido, con una economía que también venía creciendo fuerte desde 2010, bueno, ganó con un porcentaje enorme de votos, más del 55%, y aparte con una diferencia extraordinaria respecto del segundo, que fue Hermes Wiener. Claro. Entonces la fragmentación opositora le facilita mucho. Algunos están mirando la experiencia brasileña, donde Lula logró un acuerdo opositor amplio y gracias a eso logró volver a la presidencia. Así que yo creo que hay una noción de que la coordinación opositora es condición necesaria, no suficiente, para forzar una alternancia. Tiene que tener un programa lógico, tiene que tener un candidato que seduzca al votante independiente de centro. Ahí es que cuando, por ejemplo, las credenciales de Kicillof no parecen las más adecuadas. Claro, sí. Y es por eso que muchos creen que pueden aprovechar justamente esa inserción hacia la izquierda de Kicillof para ganar el espacio del centro. Bueno, claro. Va a haber seguramente muchos candidatos que apunten, incluso algunos gobernadores que por ahora no están en la pelea, pero yo están mirando el escenario nacional a ver si pueden proyectarse. ¿Y es factible, crees factible que el gobierno nacional adelante la elección a mayo, como dicen algunos, teniendo en cuenta, quitándoles plazo para que se organice la oposición y que ellos tengan mejor número económico en el segundo semestre? Puede que quieran hacerlo, pero tienen que cambiar la Constitución. Así que no lo van a poder hacer, porque para cambiar la Constitución hace falta una mayoría calificada en las cámaras, hay que llamar una constituyente, y la oposición no va a ser tan, creo yo, ingenua de darle al gobierno semejante instrumento. Así que me parece que eso no va a ocurrir. Puede ser que el gobierno quisiera hacer esto, pero no creo que tenga margen para semejante cosa. Bueno, entre tantas cosas que decías que está pendiente en el Congreso, hablaron de la reforma electoral, ¿no? Y hasta acá todavía no vimos el proyecto. Bueno, en realidad sería una contrarreforma electoral, me parece, porque lo que se trata aquí es de eliminar las PASO para entorpecer justamente la capacidad del gobierno, de la oposición de coordinarse. Hay que recordar aquí, sin embargo, que hay solamente 2 países en el mundo que tienen primarias abiertas y simultáneas obligatorias. En el resto de los países democráticos del mundo, las oposiciones se las arreglan sin un régimen garantizado por el Estado. Tienen primarias, como tuvo la Argentina, por ejemplo, entre Cafiero y Menem, entre Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Mejide, como tienen los Estados Unidos. Ese régimen depende de los partidos, no del Estado Nacional, no de la justicia electoral, con lo cual no creo que la oposición, si es que justamente el gobierno logra eliminar las PASO, de todas formas sufra por no contar con ese mecanismo, se puede organizar perfectamente. Tal cual. Sergio, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte abrazo. Al contrario, que tengan muy buen día. Gracias por la entrevista. Sergio Barentain, doctor